Hola, ¿cómo están? En este video les traigo una breve explicación de lo que es la fórmula que relaciona la longitud de un arco determinado por un cierto ángulo medido en radianes, por eso está inscrito el ángulo en esta circunferencia, que es esta formulita que les dice que el ángulo en radianes es igual al arco sobre el radio. Vamos a ver ahora, primero, qué es el arco, qué es el radio, cómo defino el ángulo, cómo lo ubico. Estamos hablando, como les digo, al estar trabajando una circunferencia, un ángulo en radianes. Vamos a ver cómo se define un poco esto y después vamos a ver dos ejemplos, ¿sí? De donde ustedes tengan que calcular alguno de estos tres valores, conociendo dos de esos valores. El que falta lo calculan utilizando esta fórmula. ¿A qué se refiere con esto? Fíjense, el ángulo que siempre tienen que tener en cuenta, es muy importante tener en cuenta que ese ángulo, para yo poder reemplazar en la fórmula, tiene que estar en radianes. Si está en sistema sexagesimal, si está en grados, minutos, segundos, lo tengo que pasar primero a radianes con la regla de equivalencia, que hay video en el canal anterior sobre este pasaje, digamos, de un sistema a otro. Lo tengo que pasar primero a radianes y recién ahí puedo reemplazar en la fórmula. De este lado tengo solamente la A, que me significa la longitud del arco, y la R, que es el radio. ¿Qué es eso? El radio es justamente el radio de la circunferencia donde está inscrito mi ángulo en radianes, ¿sí? En este caso sería la distancia de acá, del centro, hasta acá. Esto que indica acá, esta distancia, es el radio, ¿sí? El radio de la circunferencia. ¿Cuánto mide ese radio? Lo pueden tener como un dato o puede ser uno de los valores que tienen que calcular. La A viene de longitud del arco de este ángulo. ¿Qué es la longitud del arco? En este caso hay un ángulo, ¿sí? Yo lo dibujé así más o menos, podría ser casi que le diría de un radián, casi 2 radianes, un poco más de un radián, llegando a casi 2 radianes, pero no importa eso por ahora. Lo que importa es que sepan que la longitud del arco es esta distancia, ¿sí? En centímetros, o si están trabajando en medidas más grandes, en alguna situación problemática, puede ser en metros, en lo que sea, pero es esta distancia desde el lado inicial del ángulo hasta donde termina el lado final, que determina el ángulo en radianes, esta distancia que puedo medir así sobre la circunferencia. Eso es la longitud del arco que determina ese ángulo en radianes. Y por supuesto el ángulo en radianes es lo que indicamos acá. Esas son las tres medidas que tienen que tener en cuenta para resolver este tipo de cálculos o de situaciones problemáticas. También se aplica bastante a problemas utilizando esta formulita. Importante, acuérdense que siempre el ángulo al reemplazar acá tiene que estar en radianes, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata en este tipo de problemas? Ustedes van a conocer dos de estos tres datos. Fíjense que tienen ángulo, arco y radio. Van a conocer dos y van a calcular uno haciendo un pequeño despeje. Introducción. Ahora, como les decía, pasamos a ver dos o tres ejemplos. Vamos a ver cuántos más o menos van quedando según cómo se nos haga el tiempo, que no se nos haga muy largo el video. Vamos a ver algunos ejemplos para llevar a la práctica esto de cómo utilizo esta fórmula en lo concreto. Bien, vamos a ver el primer ejemplo. Supongamos que tienen un ángulo, ¿sí? La profe les da una situación donde ustedes conocen que el ángulo es de 3 radianes en una circunferencia, ¿sí? Circunscripto en una circunferencia de 5 centímetros, y les pide calcular el ángulo, la longitud del arco que determina ese ángulo, ¿sí? Este es un ejercicio de los más sencillos. Van a ver, sobre todo cuando lo terminemos, por qué la cuenta era bastante sencilla en base a la definición de radianes, pero lo vamos a ver. Tenemos el ángulo en 3 radianes, el radio de la circunferencia de 5 centímetros. Una opción es que la profe les pida dibujarlo y también hacer la cuenta con la fórmula, ¿sí? Yo voy a hacer las dos cosas. Puede ser que no le pidan dibujarlo y que solamente les pida hacer el cálculo con la fórmula, es más fácil el ejercicio. Yo voy a hacer las dos cosas por las dudas justamente que les pidan esas dos. ¿Qué vamos a hacer con el dibujo? Primero tengo que dibujar un ángulo de 3 radianes. Yo aconsejo, siempre que vamos a dibujar un ángulo de 3 radianes, acuérdense, hay videos anteriores también en el canal sobre esto. 3 radianes significa que yo tomo esta medida y la tengo que extender 3 veces acá. La manera más exacta igual de hacerlo es pasar con la regla de equivalencia esos 3 radianes a grados y marcar justamente con un transportador la cantidad de grados que voy a necesitar para la equivalencia de un ángulo de 3 radianes. Es decir, ¿cómo hago?
Acuérdense la regla de equivalencia, si no, busquen videos anteriores que están en esta misma lista de reproducción. Siempre tengo que ver que pi radianes, que pueden también utilizar acá el 3,14, equivale a 180 grados. ¿Y qué hacía yo abajo? Ponía el ángulo que yo tengo que pasar. Si el que yo tengo que pasar está en radianes, lo escribo abajo de radianes, 3 radianes. Y me da igual, de este lado pueden poner la X o no, o hacer directamente la cuenta. ¿Cómo resuelvo esto? 3 por 180, acuérdense que se multiplica cruzado y dividido acá arriba. 3 por 180 dividido pi. En la calculadora está el pi, acuérdense, apretando el shift y uno de los botones de abajo, depende de calculadora. Si no, pueden usar, se hace bastante aproximado utilizando el 3,14, está bien igual. 3 por 180 dividido pi o dividido 3,14, eso les da aproximadamente 172 grados. ¿Sí? Yo ya hice la cuenta. Les da 172 o 171,50 y pico de minutos, entonces lo más acertado es 172. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar ese ángulo de 172 en esta circunferencia. Acá tengo el lado inicial, ¿sí? Yo ubico esto. Voy a tapar un poquito, quizá este transportador no es de los más cómodos, pero bueno. 172 me va a quedar más o menos por acá. ¿Sí? Esto va a ser mi ángulo, este va a ser mi ángulo de 3 radianes. ¿Sí? Fíjense que justamente queda casi de 180, porque 180 es pi, que son 3,14 más algunos decimales, pero está muy cercano, 3 radianes a 180. Ese sería el dibujo de un ángulo de 3 radianes. Este, de acá hasta acá, es un ángulo de 3 radianes. Yo lo dibujé. El radio, me estaba olvidando algo, yo la circunferencia la hago de este tamaño por estar trabajando en el pizarrón y los límites de elementos que tengo a mano, pero ustedes lo primero que tienen que hacer es dibujar la circunferencia, que si les dice que el radio es 5 centímetros, quiere decir que esta distancia, de acá hasta acá, tiene que ser de 5 centímetros. ¿Sí? Marcan 5 centímetros con la regla, toman la medida con el compás y marcan la circunferencia. ¿Sí? De manera que si acá tiene 5 centímetros para este lado, en total va a tener 10. El diámetro va a ser 10 de la circunferencia, 10 centímetros. Entonces tenemos el radio, el ángulo en radianes, las dos cosas que nos daba, y tenemos que calcular la longitud del arco. Es decir, tengo que decir cuántos centímetros en este caso hay de acá, todo por acá arriba, si yo pudiera medir esto, hasta acá. ¿Sí? ¿Cuántos centímetros tengo ahí? Acá ya está hecho el dibujo. Nos falta calcular el arco. ¿Sí? Esto es lo que no sabemos. Tenemos el ángulo, tenemos el radio, que es igual a 5. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a la fórmula para justamente ver cuánto nos da esa longitud del arco. Acuérdense que es el ángulo en radianes, es igual al arco sobre el radio. Esta van a ver que es muy sencilla. ¿Qué pongo de este lado? Voy a reemplazar el ángulo en radianes, acuérdense, no el 172, no puedo poner el 172, solamente eso era para dibujarlo. Tengo que usar en radianes, 3 radianes, es decir, que acá lo puedo reemplazar por 3. El arco, ¿sí? Es lo que yo tengo que averiguar, no sé cuánto vale, dejo arco. El radio, ¿cuánto valía? 5 centímetros, es 5. ¿Cómo resuelvo eso? Mi incógnita sería la A de arco, como si fuera una X, es una ecuación común. Entonces dejo la A y el 5 que está ahí abajo, acuérdense que un número que está como abajo justamente en el denominador de lo que sería una línea de fracción, está dividiendo. La operación que está haciendo a la variable, en este caso la A, es dividir. Entonces pasa para el otro lado, como se dice generalmente entre comillas, multiplicando. Entonces me queda 5 por 3. ¿Cuánto? ¿Cuál es la longitud del arco? 15 centímetros. ¿Sí? 5 por 3 me da 15, estoy midiendo esto en centímetros, entonces la longitud del arco es 5 centímetros, es 15 centímetros. ¿Por qué yo les decía al principio que era un ejemplo bastante sencillo? Porque si ustedes saben que la circunferencia tiene radio 5 de entrada,
Como son 3 radianes, hay que ponerlo 3 veces y bueno, va a ser 5, 5 y 5, ¿sí? Va a dar 15. ¿Qué pasa? Este es un ejemplo, como les digo, muy sencillo. Vamos a ir viendo otros donde los números entran con decimales, con otros valores, o que tienen el arco y tienen que calcular el radio, entonces ahí ya es distinto. Vamos a ver de qué manera trabajamos con alguno de otros de esos ejemplos. Bien, vamos a seguir, les decía, con el segundo ejemplo. Fíjense ahora, la longitud del arco la conocen, ¿sí? La longitud del arco les dice que es 8 centímetros. El radio también lo conocen, 2,5 centímetros. Y les consulta, la incógnita, digamos, sería cuánto va a medir en radianes el ángulo que quedaría determinado en esta situación. ¿Cómo van a empezar a hacer el dibujo? Si tienen que hacer el dibujo. El radio es de 2,5, entonces con la regla voy a dibujar lo que sería el centro de la circunferencia y una semirrecta acá de 2,5 centímetros. Tomo esa medida con el compás y dibujo una circunferencia de esa manera, ¿sí? Para que me quede de ese tamaño. El otro dato que tenemos es el arco de 8 centímetros. Algo que podrían hacer, pero no es muy exacto, es tomar la medida con algún cordón, algún cable auricular, lo más común, de 8 centímetros y ubicarla desde acá para ver hasta dónde llega. Pero eso no es muy exacto. Conviene, en este caso, hacer primero la cuenta y después terminamos de armar bien el dibujo. ¿Qué cuenta voy a hacer? El ángulo en radianes es igual al arco sobre el radio. El ángulo en radianes no lo sé, es mi incógnita. El arco sé que es 8 centímetros. Y el radio, que es lo que va abajo, es 2,5. Acá fíjense que ni siquiera tienen que hacer ningún pasaje, tienen los dos números de ese lado. Lo que me está indicando acá es que tengo que hacer 8 dividido 2,5, ¿sí? Calculadora, por supuesto, cualquier duda. Esto nos da 3,2 radianes. ¿Sí? Esa es la medida del ángulo. Nosotros acá ya estaríamos terminando, digamos, de resolver la consigna. Si yo tendría que escribir acá, ya puedo decir de que el ángulo es de 3,2 radianes. ¿Sí? Si queremos terminar de hacer el dibujo, si nos pide hacer el dibujo de la situación, tendríamos que marcar este ángulo de 3,2 radianes sobre esta circunferencia y dibujar el arco. Podríamos comprobar si queda de 8 centímetros tomando una medida, como les decía, con algún cordón o algo flexible, y nos quedamos tranquilos, tranquilas, que está bien. ¿Qué tengo que hacer? Para hacer el dibujo, de vuelta, lo que yo recomiendo es pasarlo a este ángulo que está en sistema radial a sistema sexagesimal. Pi radianes equivale a 180 grados. 3,2 radianes, ¿a cuánto equivale? ¿Sí? Entonces hago 3,2 por 180 dividido pi. Acuérdense que siempre, si está en radianes, va abajo de radianes. Yo voy a hacer esa cuenta rápido. 3,2 por 180 dividido pi. Esto nos da 183, ¿sí? 183, tomando los grados. Entonces, si voy a hacer el dibujo para terminar de graficar justamente la situación, lo que yo tengo que dibujar es un ángulo de 183. Es decir, un ángulo de 180 y bajar 3 grados más. Yo tendría que hacer justamente, tener en cuenta que al tener así, completo los 180. Entonces lo doy vuelta al transportador y busco, acuérdense siempre de hacer coincidir el centro, esta línea del 0 con la línea que ustedes hayan marcado como radio. Yo acá el elemento no me sirve del todo, pero bueno, 183, bajaría un poquito, me queda medio afuera, por acá. Si es un poquito más abajo de 180. Apenitas, porque imaginen que es de 180 grados, que sería el ángulo llano, bajando solamente que 3 grados, apenas un poquito más abajo, ¿sí? Ese ángulo es el ángulo de 3,2 radianes. De acá hasta acá tengo 3,2 radianes, ¿sí? Y la longitud del arco sería desde acá, toda esta longitud del arco, todo por acá, a través, sobre, digamos, la circunferencia, hasta este lado. Eso es lo que yo sé que mide 8 centímetros, ¿sí? Porque me lo decía como dato.
el radio era 2,5 y ya calculamos que el ángulo es de 3,2 radianes. Acá hicimos la cuenta y acá hicimos la representación gráfica, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo más y ya terminamos. Estos son ejercicios bastante sencillos. Bien, vamos a ver el último, como les decía. Un caso ahora donde tenemos que calcular de nuevo el arco de la circunferencia, pero hay una pequeña variante que es que tenemos el ángulo, ¿sí? El dato que nos brinda del ángulo es en grados. Nos dice que el ángulo es de 85 grados, el que yo voy a marcar acá. Entonces, ¿qué pasa? Me sirve ese dato para dibujarlo. Yo puedo agarrar, si sé que es de 85 grados, directamente hago el dibujo, ¿sí? Ubico más o menos ahí el medio. Este ya les digo, me limita un poco, pero ahí está, 85 grados. Lo marcamos al ángulo de 85 grados. Hay videos anteriores en el canal sobre cómo dibujar ángulos, incluso ángulos orientados y centrados. Lo pueden también buscar. En este caso, el ángulo de 85 grados nos queda aproximado ahí. Entonces, yo ya sé que este es el ángulo con el que voy a trabajar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Ese ángulo, para yo poder reemplazar en la fórmula y hacer la cuenta, lo tengo que tener en radianes. No me sirve así el 85 grados. Cuando yo voy a la fórmula, acuérdense que siempre la parte del ángulo tiene que ser en radianes. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pasar esos 85 grados a radianes, ¿sí? Ahora, siempre arranco de la regla de equivalencia, pi radianes o 3,14 equivale a 180. 85, ¿sí? Es más, voy a hacer un ejemplo con el 3,14 para que vean que se puede usar igual, lo vamos a ver así. 3,14 radianes equivale a 180. Ahora, el que ustedes tienen que pasar está en grados. Acá tienen que tener cuidado de no ponerlo abajo de radianes como veníamos haciendo en los anteriores, sino que si es en grados va abajo de grados, 85. ¿Sí? Entonces, hago 85, de este lado quedaría mi resultado. 85 por 3,14 se multiplica cruzado, dividido 180. En estos casos la cuenta es a la inversa. Arranco desde allá, multiplico por 3,14 o por pi, por el que estén usando, y divido por 180, ¿sí? Ese ángulo nos da de 1,48. Por supuesto, cualquier duda, calculadora. Entonces yo estaría diciendo que este ángulo que marcamos acá es de 1,48 radianes. ¿Sí? Este ángulo está en radianes. Espero que no haya quedado muy chiquito por ahí. 1,48 radianes. Ese 1,48 radianes sí lo puedo usar en esta formulita. Porque esta fórmula, acuérdense que es el ángulo en radianes igual al arco sobre el radio. Entonces el ángulo en radianes, no pueden poner el 85, es 1,48. Igual al arco sobre el radio. El arco no lo conozco, el radio sí, es de 4. Me estaba olvidando de vuelta de eso. Acuérdense, el radio es de 4 centímetros, entonces dibujan 4 centímetros y hacen la circunferencia de ese tamaño para que el dibujo sea exacto. Por ahí si la profe le dice que no tiene que ser con la medida exacta, pero lo ideal siempre es hacerlo exacto, incluso para poder comprobar después que la longitud del arco es realmente la que me da ahí. Salvo que estén trabajando con algún problema donde las medidas sean, como les digo, en metros, en otro tipo de medidas donde uno hace el dibujo estimativo. En este caso, 1,48, el ángulo igual al arco, que no lo sé, sobre el radio que es 4. Entonces igual que hicimos en el primer ejemplo, ese 4 ahí abajo está dividiendo, pasa multiplicando. 4 por 1,48 va a ser la medida del arco. Eso nos da 5,92. Estamos hablando de centímetros, ¿sí? Si ustedes toman la medida con, como les digo, algún cordón, algo que puedan ubicar sobre la circunferencia, algo flexible, de acá hasta este lado, del lado inicial al lado final del ángulo, esta medida del arco tendría que ser justamente, si lo hicieron bien, 5,92 centímetros. Casi 6 centímetros sería la medida que tienen ahí. ¿Sí? Esto se aplica a situaciones problemáticas que tienen que ver justamente con circunferencias. Hay algunos
que se usan en base a ruedas, de qué medida de ángulo puedo tomar, cuál es el diámetro, cuál es la circunferencia, cuánto mide la longitud de arco de una rueda de tal tamaño. Es muy común ver ese tipo de problema, pero bueno, quería hacer un video explicando sencillamente cómo funciona esta fórmula, que no es compleja, como les digo, tiene solamente 3 valores, ángulo, arco y radio. Sabiendo identificarlos, tienen 2 y van a calcular el tercero, y generalmente se pide que representen gráficamente también la situación. Para eso tienen que manejar un poco esto de ángulos en radianes, ángulos en grados, saber pasar la equivalencia de un sistema a otro. Hay videos, como les decía anteriores, en esta misma lista de reproducción de mi canal. Así que bueno, nada más por hoy, por este video. Muchísimas gracias, recomienden el canal a quien lo necesita, suscríbanse y hasta luego.